voy a partir inmediatamente con una imagen que es la imagen más importante, creo yo, de, de toda mi filmografía, porque es una imagen que ha sido un pilar en mi filmografía y que coincidió esa imagen con mi salida de la escuela de cine de la universidad en el año 78 y que me llevó entonces a hacer la primera película que se llamó No Olvidar. Entonces voy a partir con esa imagen eh, que está aquí. ¿Se ve algo? ¿Ya se ve? No. Ahí está. Bueno, no sé está exactamente la imagen, ya viene, y es esta. Es esta imagen. Esta es una fotografía que yo tomé en este lugar que es un horno abandonado, un horno minero de una mina de cal en la localidad de Lonquén, muy cerca de Santiago y muy cerca de la casa de esta mujer que se llama Elena Muñoz, viuda de Maureira, que es una mujer que soportó la detención de su esposo y 4 de sus hijos un día de 1973, después del golpe militar, en que fueron detenidos sus 4 hijos y su esposo, y ella no los vio nunca más. Fueron detenidos por la policía del pueblo, de Isla de Maipo. Eran policías carabineros que ellos conocían, pero que en ese momento estaban bajo las órdenes del patrón del fondo, el dueño de las tierras, que después se supo, mandó detener, porque tenía el poder para eso, mandó detener a estos hombres por venganza por la reforma agraria, que es algo que ocurrió en todo Chile después del golpe militar. Bueno, yo acababa de salir de la escuela de cine con proyectos de películas. Como todo estudiante de cine tenía proyectos de hacer ficción. El documental era una cosa que ni conocían. Y sin embargo, termino la universidad después de... Bueno, entro a estudiar cine y me inscribo en la escuela antes del golpe militar, pero en el intertanto de las inscripciones a la universidad viene el golpe militar y yo entro ya con la dictadura. Entonces los planes que uno tenía dejaron de existir, ya me olvidé de la ficción y apareció, después de egresar de la escuela de cine, aparecieron, bueno, apenas llegó la dictadura, aparecieron los crímenes de la dictadura, los muertos. Santiago y Chile se llenó de muertos por todas partes. Y entonces un día aparecí yo en este lugar, de estos hornos, en una reunión, una romería que organizó la Iglesia Católica, en memoria de estos muertos que habían aparecido hace pocos días o pocos meses antes, y que empezaron a ser homenajeados por su familia, entre ellos Elena Maureira.
Entonces yo la conocí allí y supe que ella viajaba todos los domingos desde su casa a Los Hornos, llevando flores en homenaje a sus familiares muertos. Entonces ella resultó ser la primera imagen que yo tuve, una imagen que yo quise retener, capturar, porque me pareció que era en ese momento la imagen de Chile. Una mujer que pierde a 5 miembros de su familia por causa de agentes del Estado y que no tiene entonces a quién acudir, a quién reclamar, salvo ir a homenajear a sus muertos en el lugar donde murieron. Y entonces yo quise retratar eso y la retraté a ella y retraté también, era lo que yo quería, era tener esta imagen de ella caminando hacia Los Hornos, esta imagen de ella caminando hacia Los Hornos. Yo no quería hacer una película, simplemente quise capturar esta imagen, una mujer que camina en el sentido contrario al camino que transitaba todo Chile. Chile transitaba hacia el consumo, hacia el cambio de la política económica de Pinochet, que instalaba la economía de mercado. Ella caminaba en el sentido contrario, que era este, ¿no? Esta era la imagen con que yo inicio mi cinematografía, mi filmografía. Y es el contacto que tomo con el documental, sin quererlo, sin saberlo, sin darme cuenta siquiera. Inmediatamente tomo contacto con el mundo real y aparece esta imagen que 2 meses después de haberla registrado, los hornos que ella visita fueron dinamitados. Fueron dinamitados por la policía, por el dueño del fondo, con el fin de que ese lugar no se convirtiera en un sitio de memoria. Había que hacerlo desaparecer. Ya entonces entró la lucha con la memoria inmediatamente, desde el comienzo. Los familiares recuperando los sitios de memoria donde morían sus seres queridos, y el Estado y los dueños de la tierra dinamitaban esos lugares para que dejaran de existir y no hubiera lugar de memoria. Entonces, en ese momento, yo, que tenía esta imagen capturada, decidí hacer una película sobre esto, que no era lo que yo había querido al comienzo, pero con el dinamitazo de los hornos, yo decidí hacer esta película. Entonces, de esa manera yo entro en el documental, sin habérmelo propuesto. Y entonces descubro, me doy cuenta que el origen de una película es una imagen. No es una idea, ni es tampoco un tema. No había aquí un tema que yo quisiera tratar, aunque uno podría decir, claro, están los derechos humanos,
como tema, pero no era eso lo que yo quería hacer. Yo simplemente quería registrar a esta mujer y la película es el despliegue de esta imagen, de esta mujer que lleva flores en un camino que va en un sentido contrario al que iba todo el país. Eso era para mí, fue inmediatamente, sin que nadie me lo enseñara, sino que fue una enseñanza de golpe, de inmediato, del choque con lo real, con la realidad, de que una película es una imagen que se despliega, sin que hubiera un tema y sin que hubiera un propósito distinto a ese, y sin siquiera que hubiera un guión. Era simplemente el despliegue de una imagen. Esa fue la primera película que yo hice. Se llamó No Olvidar y sigue siendo la película pilar de mi cinematografía. Ustedes, si ven hoy, más tarde, la película última que yo hice, que se llama Cartas a mis padres muertos, verán en esa película estas imágenes, porque son imágenes que acompañan mi filmografía. Aparece esta imagen en muchas otras películas que he hecho y tiene mucho sentido. Es la imagen madre de mi cinematografía y parte con esa enseñanza para mí de que una película es una imagen que se despliega. Una vez que hice esta película, No Olvidar, empezaron a llegarme muchas, bueno, no sé si muchas, pero varias posibilidades de hacer otras películas, que en ese tiempo era muy importante tener posibilidades de hacer películas, porque con la dictadura era casi imposible, pero sin embargo tuve la posibilidad de hacer películas que tuvieran que ver con la violación a los derechos humanos de la dictadura y que tuvieran que ver con las víctimas y con las organizaciones de víctimas de atropello a los derechos humanos. Pero me había enfrentado en ese momento a decidir si me convertía en un especialista de películas sobre derechos humanos, que tenía la posibilidad de hacerlo, o no. Y, bueno, por supuesto, yo siendo un defensor de los derechos humanos y un demócrata opositor a Pinochet, dije que podía hacer eso, pero sin necesidad de hacer cine sobre eso. Entonces yo me permití renunciar a esa posibilidad de hacer películas sobre estas cuestiones de derechos humanos, porque opté por mi libertad como cineasta. Sentí que de algún modo perdí esa libertad si me transformaba en un especialista. Y bueno, una decisión tomada muy solo también, ¿no? Porque no había muchos cineastas con quien conversar y discutir esto en Chile, ¿no? Pero tomé esa decisión. Entonces, ocurre que me quedé sin saber qué hacer. Después de haber hecho esta película, se llamó No Olvidar, y que tuvo alguna circulación por el mundo, por Chile también. La película fue, por supuesto, requisada por el gobierno. La copia que teníamos, la única, fue requisada por el gobierno, luego la pudimos recuperar, pero la cuestión es que me quedé sin saber qué hacer. ¿Qué película podía hacer en un país bajo una dictadura que no permitía casi hacer el cine
y que yo tampoco quería hacer películas sobre violación a los derechos humanos. ¿Qué hacer? Entonces apareció milagrosamente otra película que se llama Como me da la gana y que es el resultado es resultado de la decisión o de vislumbrar una película sobre no saber qué hacer en cine. Entonces, eso fue algo muy interesante para mí, porque me di cuenta que uno podía ser cineasta siempre, no solo cuando tiene una historia que va a contar, uno puede ser cineasta siempre. Y me di cuenta que yo podía ser cineasta sin saber qué película hacer, ¿sabes? Con las dudas que yo tenía. ¿Qué película puedo hacer? No sé. Y eso se convirtió en una película cuando pude asociar esa cuestión, ese problema, a una forma. Y la forma era asaltar a los cineastas que estuvieran haciendo una película en ese momento, que era muy poco. Se podía contar con los dedos de una mano más los pocos dedos de otra. Y asaltar los rodajes de esos cineastas y preguntarles qué estaban haciendo y qué sentido tenía lo que estaban haciendo. Entonces me alegré muchísimo de descubrir esa posibilidad, ¿no? Hacer una película de no saber qué película hacer. Hacer una película sobre la duda, poner en escena, poner en pantalla ese problema, esa cuestión. Y eso apareció cuando aparece la forma, y la forma era asaltar los rodajes. Tampoco había ahí, me di cuenta, un tema o una idea sobre algo. No era hacer una película sobre los cineastas o sobre el cine, no. Era una película sobre el asalto a los rodajes. Entonces, de ahí que apareciera lo que tuviera que aparecer. Pero la película era sobre eso. Entonces, ahí se volvió a repetir esta cuestión de que una película es el despliegue de una imagen. Y la imagen aquí era el asalto a cineastas que filman. A ver si la encuentro ahora. No debería demorarme nada en encontrarla. La película se llama Como me da la gana. Es del año 85, es la película siguiente de No olvidar. Y aquí voy a mostrar una escena. Ahí hay una escena, ahí hay un asalto a un rodaje, pero voy a mostrar este otro, que me parece más interesante. Y no sé si también le voy a poner sonido, esperen. Chito, andaba preguntando por usted. ¿Ah? Tú le inventás el nombre. ¿Quién? No sé quién. Entonces tú como que te hacías el beso y le decís, lo dejamos a los maestros instalando y ustedes llegando. Vemos un poco para que no ya, con chaqueta y todo, para la calle. Y llegan aquí, pone tu silla donde corresponde, tú llegas, sácalo donde quieras, donde tiene que estar, con tu chaqueta y todo. Y yo no estoy esperando aquí. Claro. Tomen colocación no, porque después voy a conversar con ustedes, tienen que entrar. Luchito, mira, te está entrando un
un rayo de sol a la trompeta. Tú te vas ubicando ahí. Mira, Ahí, un poquito más atrás. ahí cómo está. No, No, mira ahí. mira más abajo. Más abajo. Más abajo, más atrás. Búscale. ¿A ti te conviene que te den un sol? Claro. Entonces, Muy bonito. ¿por qué no me decía ahí? Mira. ¿Por qué estás haciendo esta película? Una vieja idea de hartos años. ¿Cuánto Yo tiempo te voy a presentar a Lucho. Esta es la película de Luchito. ¿Ah? Luchito. Ignacio Agüero, Bueno, mi amigo. mucho gusto. Te estaba filmando aquí, ¿Sí? mientras tú estabas tocando. Ya. Y me está preguntando. ¿Qué es todo lo que hicimos? No. No sé. Yo le estoy preguntando por qué está haciendo esta película. Ah, ya. La verdad es que estamos haciendo. Ah, es de los dos. Claro. Claro, para presentarte. Ya. Yo conozco al Lucho, yo tocaba con Luchito hace 10 años. Y todo partió de una entrevista que yo le hice, una entrevista grabada hace unos 6 años atrás. Pero la dejé ahí, me contó una serie de cosas de su vida, digamos, y ahí quedaron. Yo no, en ese momento, como que estoy rescatando todas esas cosas, pero de manera muy... Esta película la están haciendo para quién. Es mía y es de él. Pero ¿para quién la hacen? ¿Quién la va a ir? ¿Quién la va a ver? No se sabe. No se sabe quién Bueno, ¿quién va a ver la película? Dicen ellos. Nadie. Y es una película que está haciendo un joven cineasta. Ahora pueden prender la luz. Gracias. Es mágico. Es la película que está haciendo este cineasta, Francisco Vargas, sobre un músico que él quiere y que le gusta mucho y que es jazzista. Y él también, no sé si se acuerdan ustedes, es que son todos muy jóvenes, de una canción que se llama Que se mueran los feos. Bueno, él es el autor, Lucho Aránguiz, Que se mueran los feos. Bueno, y él hace esta película sobre su amigo, y es una película hecha en los comienzos de la dictadura también. Y está haciéndola, y hay como 8 cineastas que están haciendo una pequeña película que nadie va a ver. Entonces, algunos no, algunos tienen películas que sí se hace bien. Y entonces, la película que yo hago es sobre eso, es sobre los cineastas, el asalto que yo hago a sus rodajes. Y la forma de los asaltos es cada vez distinta en medio de un rodaje. A veces son asaltos más violentos, ¿no? Aquí hay una aparición, ¿no? De repente por una esquina y entro al encuadre. Pero es una película sobre eso, y así aparece esta película que se llama Como me da la gana. El título se basa en la canción que él toca, ¿no? Como me da la gana, soy yo, que es una canción, es un tema cubano de autor desconocido. Entonces, esta película también es, voy reconociendo cosas que pasan en relación a la primera película,
Es una película también sobre espacios, son lugares de asalto y son imágenes que son el asalto. Esa es toda la película. Son películas que no tienen ideas, sin ideas y sin tema. No hay tema. El tema podría decir los cineastas, pero no son los cineastas. No hay tema. Hay un espacio y una imagen. Hay un cineasta que filma y otro que lo asalta. Esa es la película. Y tiene en común también con la película anterior, no olvidar la película de Noquier, que la película de Noquier también es un espacio. Es un espacio que ustedes alcanzaron a ver unas mujeres que miran hacia abajo, donde está el hoyo del horno, donde hay un dibujo, se ven los cuerpos abajo, donde están los cuerpos muertos en el fondo de ese cilindro del horno. Está esa construcción de piedra que es el horno, y luego todas las demás imágenes son la caminata hacia ese lugar o la casa de las mujeres. Y esa es la película, ese es el lugar, ese es el espacio. Entonces son películas de espacio y de imagen. Y esto es algo que es muy importante para todas las películas que yo he hecho, después, que son muy materiales. Son películas de espacio y de imágenes que se despliegan en esos espacios. Y las películas son solo eso, todo lo que tiene que ver con esos espacios. Luego viene otra película, después de esta, Como me da la gana, que también es una película que, como dice ahí mi colega cineasta, que es una película que no va a ver nadie. Esta película, Como me da la gana, tampoco la ve nadie, ¿no? O sea, muy poca gente. Pero sin embargo, yo después hice otra, que se llama Como me da la gana 2. La hice 30 años después, más o menos con la misma idea de saltar rodaje. Volví a saltar a cineasta 30 años después. Y esa se llamó Como me da la gana 2. Lo cual es muy lindo, encuentro yo, porque uno hace la segunda película cuando la primera ha sido tan exitosa que el negocio pide que se haga otra. Pero aquí no está esa idea del negocio, sino que está la repetición de las circunstancias. Entonces aparece Como me da la gana 2. Y eso me ha dado la idea de hacer la versión 2 de casi todas las películas. Entonces, tengo todavía muchas películas por hacer. Las películas número 2, las versiones número 2. Incluso de la que vamos a ver hoy día más tarde, Carta a mis padres muertos. Es muy probable, o tendría mucho sentido, que existiera una Cartas a mis padres muertos 2. No sabemos. Pero estoy en esto de la imagen y del espacio y del despliegue de la imagen. Y eso está siendo hasta ahora mis dos películas, son las dos películas primeras que hago. Pero luego viene otra, que es la tercera, que hago, es mi tercera película, que hago durante la dictadura, que es la película 100 niños esperando un tren, que es una película que ha sido muy vista, ¿no? Pero cuando yo digo ha sido muy vista, yo creo que todos la han visto. Y la verdad que nadie la ha visto, porque siguen haciendo gente, ¿no?, que no la ha visto la película. Es muy probable que la mayoría de ustedes no la ha visto nunca. Pero sin embargo es mi película más vista. Y es una película que se pasa toda la semana en algún lugar del mundo desde que se hizo el año 88. O sea, tiene una cantidad increíble de proyección. Bueno, esta película, que se llama Eran niños esperando un tren,
también es una película que, bueno, viene inmediatamente después de Como me da la gana, que es una película... Todavía no, por favor. La luz todavía no. Gracias. Hay alguien que me escucha. Oh, Dios. Es una película que viene después de Como me da la gana, que es del año 85, y después viene esta otra del año 87. Fíjese usted cómo pasa el tiempo, pasan 3 años entre una película y otra, que es una brutalidad de tiempo, mucho tiempo, bueno, pero así era. Y aparece esta película que resulta ser también muy parecida a las otras dos, aunque son de otra cosa, resulta ser muy parecida porque son películas que vienen de una imagen que se despliega en un espacio. Y toda la película es lo que tiene que ver en torno a ese espacio. Nada más, no es una película que tenga un tema, aunque es una película que es sobre los talleres de cine para niños que hace la profesora Alicia Vega. Durante 30 años, hizo casi 40 talleres. Bueno, esa experiencia está en esta película 100 niños esperando un tren, que hago el año 87. La firma del 87 aparece el año 88 y resulta ser entonces también lo mismo. La película es sobre una imagen que se despliega. Eso es la película. Entonces, no es una película sobre el cine o sobre la pedagogía del cine o sobre la pobreza de los niños de la población donde se hacen talleres. No, la película es sobre Alicia Vega haciendo un taller de cine en un lugar. Eso es. Entonces, es muy concreto. No tiene idea, ni tiene tampoco tema. No es un tema, es una situación en un espacio. Y por lo tanto no hay investigación, ni hay guión que trate sobre algo. No, es una imagen y un lugar. Ahora sí, vamos a ver un pedazo. Pero no está en este pedazo que vamos a mostrar, pero la imagen de esta película es un altar, el altar de esta capilla, este edificio azul que se ve acá, es una capilla católica en una población marginal de Santiago. Y hay un altar que cuando se hace el taller los días sábados, se saca el altar y el mantel del altar se cuelga en la muralla. Y esa tela colgada en la muralla pasa a ser la pantalla del cine. Entonces es un sitio de oración, se transforma en una sala de cine. Esa es la imagen, y eso ocurre todos los días sábados en ese lugar. Y esa imagen, que es entre lo documental y la fantasía, es lo que hace la película. Y llega un día en que ocurre esto. Ahora sí, la luz, por favor. No digáis poco que no me llega. Está bueno. Ya, pues lean. Taller de cine para niños. Sábado 3 de octubre, hoy vamos al cine. Salida de hora.
Bueno, esas imágenes del final de la película, 100 niños esperando un tren, de estos niños que viven en la población Lo Hermida, en Santiago, una población marginal de Santiago, y son niños que no han ido nunca al cine y que tampoco han ido al centro de la ciudad. Y para la mayoría de ellos es su primera visita al cine y al centro de la ciudad. Es decir, una experiencia inolvidable. Y ustedes los vieron cómo iban mirando por la ventana. La maravilla que era mirar por una ventana la ciudad. Bueno, entonces está esa película que es mi tercera película después de salir de la universidad, donde hice otras películas cuando era estudiante de cine, pero es la primera película, la tercera película después de salir de la universidad. Bueno, entonces yo ya soy un documentalista, hecho y derecho. He hecho ya 3 documentales. Esta película gana el Festival de La Habana, circula por otras partes del mundo y entonces yo ya soy un documentalista, yo puedo decir eso. Yo que quería hacer películas de ficción, termino siendo al poco tiempo un documentalista y descubro lo que es un documental, me doy cuenta qué es lo que es un documental y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo propio de lo que estoy haciendo. Películas que son el despliegue de una imagen en un espacio y toda la película tiene que ver con un espacio.